Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es a la vez monumental e intimidante, el Catecismo de la Iglesia Católica. Un peso pesado, sí. Y nuestra misión no es ni de lejos resumirlo todo. Eso sería imposible y francamente aburridísimo. Totalmente. Lo que vamos a intentar es algo distinto. Encontrar su lógica interna, su sistema operativo, por así decirlo. Entender cómo se conectan sus ideas. Y es clave entender de dónde sale. No es un texto que apareció de la nada, ¿eh? Es un hijo directo del Concilio Vaticano II. Claro. De hecho, Pablo VI llegó a decir que el propio concilio fue el gran catecismo de los tiempos modernos. Lo que ocurrió es que en 1985, 20 años después, los obispos dijeron: necesitamos una sinfonía, un texto de referencia que articule todo esto, una partitura común. Justo. Más que una enciclopedia, nació para ser una partitura común para la Iglesia Universal. Me gusta esa idea de la partitura. Pues vamos a ello. Siempre me ha parecido que el punto de partida de cualquier sistema de creencias es el más difícil. ¿Cómo empiezas a hablar de Dios? Es la gran pregunta. El texto parte de una idea muy potente, que el ser humano tiene una especie de anhelo innato, una sed de infinito. Exacto. Y cita la frase archiconocida de San Agustín: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Toma esa inquietud como punto de partida. Sí, y a partir de ahí dice que hay dos grandes vías para conocer a Dios. La primera es la razón. Mirando el universo, su orden, su belleza, la razón humana puede llegar a la conclusión de que tiene que haber un creador. O sea, una especie de investigación detectivesca. Ves las huellas en la escena del crimen, que es el universo, y deduces que tiene que haber un culpable inteligente detrás de todo. Es una buena analogía. Pero el catecismo dice que esa vía, aunque válida, se queda corta. ¿Por qué? Te dice que hay un creador, pero no quién es. Y por eso introduce un segundo orden de conocimiento que es radicalmente distinto: la revelación. Ahí cambia el juego. Claro, aquí ya no es el detective buscando pistas, es el culpable, por usar tu analogía, que decide entregarse y contar toda su historia. Es Dios quien toma la iniciativa. Y según el texto, no lo hace de golpe. Introduce un concepto que me parece fascinante: la pedagogía divina. Totalmente. Es como si Dios fuera un profesor que va adaptando la lección al nivel de la clase a lo largo de los siglos. Una revelación gradual. Eso es, por etapas, preparando a la humanidad. Y un momento cumbre en esa pedagogía es cuando, en el Antiguo Testamento, Dios revela su nombre: Yo soy el que soy. Que a primera vista suena casi como una evasiva, pero que Dios tenga un nombre lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo. Pasa de ser una fuerza anónima, como en Star Wars, a ser un alguien con quien te puedes relacionar. Precisamente, dar tu nombre es abrir la puerta a una relación, es hacerte accesible. Y este nombre en particular es una bomba. A ver. Por un lado, Yo soy el que soy lo presenta como el ser mismo, la verdad absoluta. Pero por otro se revela como un Dios fiel, cercano, rico en amor. Fusiona dos ideas que a menudo vemos como opuestas: la verdad y el amor. Justo. Y todo esto culmina en el misterio central de la fe cristiana, que es probablemente el más difícil de asimilar. La Santísima Trinidad. Claro. Y sobre esto, el texto suelta una frase que es para enmarcarla. Dice: Dios es único, pero no solitario. Eso es una bomba de relojería teológica en 5 palabras. Totalmente. La idea es que la esencia de Dios es ser relación, comunión. No es un monarca aislado, es un solo Dios, pero en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no son 3 máscaras. No, el texto insiste en que son personas realmente distintas, cuya distinción reside precisamente en su relación mutua. Vale. Si Dios se va revelando por etapas, como decíamos, el texto presenta a Jesucristo como la lección final y definitiva. Te dice: no habrá otra revelación, se cierra el telón. Él es la palabra final, es la clave de bóveda de todo el edificio. La palabra técnica que usa la Iglesia es encarnación, el hecho de que el Hijo de Dios asume una naturaleza humana para salvarnos. Y el Catecismo, muy pedagógicamente, lo resume en 4 motivos. A ver, vamos a desglosarlos. El primero, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. El segundo, para que pudiéramos conocer de forma tangible el amor de Dios. El tercero, para ser nuestro modelo de santidad. Un ejemplo a seguir. Sí. Y el cuarto. El cuarto es el más vertiginoso, para hacernos partícipes de la naturaleza divina.
Un momento, detengámonos ahí. Eso es asombroso. Lo es. No dice para que seamos buenas personas o para que nos portemos bien. Dice partícipes de la naturaleza divina. Suena a algo de ciencia ficción. ¿Qué significa realmente esa idea tan radical? Es que es probablemente la afirmación más audaz de todo el cristianismo. No se trata solo de una mejora moral, es una transformación, por así decirlo, ontológica. Ontológica. Sí. La idea es que Dios se hace hombre para que el ser humano pueda ser divinizado, elevado a una unión con Dios que supera infinitamente sus capacidades. No es ser Dios, sino participar de su vida. Entendido. Ahora, el catecismo no cuenta la vida de Jesús como una biografía normal. La estructura en misterios y el centro de todo es el misterio pascual, su muerte y resurrección, el evento central. Entiendo la muerte en la cruz como un sacrificio, pero ¿por qué es tan crucial la resurrección? Si el objetivo era reparar la desobediencia, como dice el texto, no bastaba con la muerte. Esa es la pregunta clave. Sin la resurrección, como bien dices, tendríamos la historia de un mártir admirable, un hombre justo asesinado. Pero Pero no cambiaría nada fundamental. Exacto. El catecismo insiste en que el misterio pascual tiene dos caras. Por su muerte, nos libera del pecado, pero por su resurrección, nos abre el acceso a una nueva vida. ¿es la confirmación? Es la confirmación de que su sacrificio fue aceptado y de que su persona era divina. Sin la resurrección, el cristianismo se cae. Y esa nueva vida que se abre, el texto la llama justificación. Otra palabra teológica que suena un poco abstracta. Pensemos en una analogía. Si el pecado es como una deuda impagable que nos ha alejado de Dios, ¿Vale? la justificación no es solo que alguien pague la deuda por nosotros, es que además ese acreedor nos adopta como hijos y nos hace socios de su empresa. Me gusta. No es solo volver a cero, es empezar en positivo. Esa es la idea. Cancela la deuda y además restablece la relación a un nivel muy superior. Eso es. Es la restauración de la gracia, de esa amistad y vida compartida con Dios que se había perdido. Vale. La vida de Cristo en la tierra termina, pero deja tras de sí una comunidad, la Iglesia. Y aquí pasa algo curioso. Para mucha gente, la palabra iglesia evoca un edificio o una institución. Una jerarquía, sí. Pero el catecismo usa unas imágenes mucho más orgánicas, casi biológicas. Sí, huye deliberadamente de una definición puramente sociológica. Propone varias imágenes, pero hay tres que son centrales. La primera es la de pueblo de Dios. Que conecta con la historia de Israel. Sí, y subraya la idea de una comunidad en camino, con una misión. Luego está la imagen del cuerpo de Cristo. Que esa es potentísima. Es quizá la más radical. No dice que la Iglesia sigue a Cristo, dice que es su cuerpo. El texto llega a una afirmación increíble. Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. Vaya, y la tercera imagen es la del templo del Espíritu Santo. Si la Iglesia es un cuerpo, el Espíritu Santo es su alma. Lo que le da vida. Me parece que estas imágenes se nos suelen olvidar. Pensamos en la Iglesia como una organización, pero la idea de que sea un organismo vivo es mucho más dinámica. Totalmente. Y sobre esta base, el texto define a la Iglesia con 4 adjetivos. Una, santa, católica y apostólica. Y la palabra católica a menudo se malinterpreta, ¿no? Se piensa que significa simplemente universal en un sentido geográfico. Sí, que está por todo el mundo. Pero el texto le da un sentido doble más profundo. ¿Cuál es? Dice que es católica primero porque Cristo está presente en ella. Donde está Cristo está todo. Y segundo, es católica porque su misión se dirige a la totalidad del género humano. O sea, una universalidad no solo de extensión, sino de vocación y de contenido. Exacto. Busca abrazar toda la verdad y a toda la persona. Vale, tenemos una visión de Dios, de Cristo como puente y de la Iglesia como comunidad. Pero todo esto suena muy teológico. La pregunta clave es, ¿y ahora qué? ¿Cómo afecta esto a la forma en que una persona vive el martes por la mañana? Esa es la transición perfecta a la tercera parte del catecismo, la vida moral. Y la base, la estructura ósea de esa vida, siguen siendo los 10 mandamientos. Que Jesús no vino a abolirlos. No, sino a llevarlos a su plenitud, a interiorizarlos. No se trata solo de no matar, sino de arrancar la ira del corazón. El texto considera que son básicamente inmutables. Como el manual de instrucciones del fabricante. Buena imagen.
Pero, de nuevo, el texto parece querer evitar a toda costa la idea de que la vida cristiana es solo un esfuerzo titánico por cumplir normas. Ahí es donde entra el concepto clave que lo envuelve todo, la gracia. Es que, sin la gracia, todo lo demás es imposible, según esta visión. El catecismo la define como una participación en la vida de Dios. Es un don gratuito. O sea que la gracia no es un premio que te ganas por ser bueno. No. Sino más bien el combustible que te dan gratis para poder empezar a mover el coche en primer lugar. ¿Voy bien encaminada? Es una analogía perfecta. Perfecta. No es el trofeo al final de la carrera. Es la energía que te permite correrla. Por eso la vida cristiana no se presenta como un logro humano, Sino como una respuesta. como una respuesta a ese don previo. Y el texto distingue entre la gracia santificante, que sería como tener el depósito lleno de forma estable. Que se recibe en el bautismo. Eso es. Y las gracias actuales, que serían como pequeños empujones o chispazos de ayuda divina en momentos concretos. Entendido. Hemos trazado un mapa bastante completo, una concepción de Dios como comunión, la figura central de Cristo, la Iglesia como su cuerpo vivo y un camino moral que no se basa en el puro esfuerzo, sino que está sostenido por este combustible divino. Es un sistema increíblemente interconectado. ¿Y esa es la intención? El prólogo dice explícitamente que busca mostrar la coherencia suma y admirable de la fe católica. No es una colección de dogmas sueltos. Para terminar, hay una cuestión que el catecismo no elude, y que es quizás la pregunta más difícil para cualquier creyente. El problema del mal, del sufrimiento, y lo que el texto llama, con una honestidad brutal, la aparente impotencia de Dios. Y es crucial que no ofrece una respuesta fácil, una fórmula que lo explique todo. No dice, el sufrimiento es bueno por esto y por esto. ¿Qué hace entonces? Lo que hace es señalar a un punto concreto de la historia. La cruz de Cristo. Afirma que es precisamente ahí, en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, donde Dios revela su omnipotencia de la manera más misteriosa. Y eso nos deja con una paradoja final para la reflexión. Una paradoja tremenda. ¿Cómo puede un sistema de creencias que postula un Dios todopoderoso encontrar la máxima expresión de ese poder no en la fuerza ni en la dominación, sino en la vulnerabilidad, el sufrimiento y la entrega voluntaria en una cruz? Es una inversión total de nuestros conceptos de poder, una idea que el texto deja abierta, casi como una pregunta para la meditación personal.